Bien, buenas tardes. Vamos a revisar la clase de hoy que se refiere a reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 y 2. Como ya se les comentó en algún momento, las respuestas de hipersensibilidad se refieren a respuestas inflamatorias que terminan causando daño tisular, ¿no? En los años 60, como se clasificaron ese tipo de respuesta en 4 grupos: la hipersensibilidad tipo 1, o la hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina E, ¿no? Que tiene como su exponente máximo a la reacción anafiláctica que puede causar la muerte, ¿ok? La de tipo 2 es una respuesta citotóxica, es decir, se va a producir un daño, se va a producir destrucción de células, ¿ya? Pero la destrucción de células no va a ser directa. La destrucción de células va a ser mediada por anticuerpos. Es decir, se van a destruir aquellas células que hayan sido opsonizadas, ¿no? El mismo mecanismo se puede aplicar para aquellas células a las que se hayan fijado moléculas de complemento. Entonces, estas células opsonizadas, sea por anticuerpos o por complemento, van a ser reconocidas por otras células inmunes que tienen los receptores para el anticuerpo o el complemento, ¿no? De forma que la célula inmune va a reconocer a la célula blanco y la va a destruir. La tercera es la reacción por depósito de complejos inmunes. Los depósitos de complejos inmunes se pueden producir básicamente a 2 niveles. Uno es en el espacio vascular. En este caso sucedería principalmente en aquellos capilares donde tiene lugar la formación de ultrafiltrado. Ya hay 2 sitios principales. Uno es el glomérulo renal, ¿no? Y el otro es la membrana sinovial, ¿ya? Entonces, si el complejo inmune se deposita en estos órganos, se va a activar complemento. Si se activa complemento, se va a liberar o se va a formar C5A. Si hay C5A, va a haber un infiltrado inflamatorio por neutrófilos muy intenso. Y la actividad de complemento y de los neutrófilos activados va a producir daño a nivel de los tejidos, ¿no? La otra forma es que el depósito de complejos inmunes se produzca fuera del vaso sanguíneo. Entonces, en este caso tenemos la reacción de Artus, ¿no? Y la reacción de Artus, que se puede apreciar, bueno, por inoculación directa de antígenos, o también en las respuestas que se observan, las respuestas indeseables que se observan frente a la aplicación de algunos medicamentos tópicos. La cuarta, bueno, es la hipersensibilidad retardada o la respuesta citotóxica celular, ¿no? Que tiene, una es ya hemos adelantado algo en clases anteriores. Una es la que ejecuta directamente el linfocito TCD8 al destruir a las células blanco, ¿no? Esto se ve en algunos procesos autoinmunitarios. Y también va a haber destrucción por la generación de infiltrados que son producidos como consecuencia de la actividad tanto helper-1 como helper-2, ¿no? En el caso de helper-1, la destrucción celular va a estar, se va a producir básicamente a través de la activación de macrófagos. En el caso de la actividad helper-2, a través de la activación de eosinófilos, ¿no? Bien, bueno, arriba en el tipo 1 tenemos el anticuerpo que está involucrado, que es la inmunoglobulina E. El antígeno va a ser un antígeno soluble al que vamos a llamar alergeno. Y la célula sobre la cual va a girar la reacción es el mastocito. Este tipo de respuesta de hipersensibilidad de tipo 1, teniendo en consideración que es el mastocito, la célula central, tiene 3 etapas. Una que es la de sensibilización del mastocito, otra que es la parte de activación del mastocito, y la tercera es la fase efectora. En la fase efectora, lo que se tiene
es la actividad de las moléculas que son producidas y liberadas por el mastocito, ¿no? Tanto mediadores que se encuentran en los gránulos, que vamos a llamarlos mediadores preformados, como aquellos que son consecuencia de transcripción genética, que los vamos a llamar mediadores de novo. Y como les comentaba hace un rato, la manifestación más grave es la anafilaxia, ¿no? Que puede producir un choque anafiláxico que puede ser mortal. La de tipo 2, como les comentaba, es la citotóxica mediada por anticuerpos o moléculas del complemento. Tenemos que es la inmunoglobulina G, el anticuerpo que debe intervenir. Y lo que va a ocurrir acá es que las células que van a ser destruidas van a ser opsonizadas, como les comentaba. Puede ser por complemento, puede ser por anticuerpos, ¿no? Y en este caso, la célula inmune se va a encargar de capturar o reconocer a la célula que va a ser destruida. Este mecanismo se ve mucho en los casos, por ejemplo, de trombocitopenias autoinmunes, ¿no? De tipo 3 por depósito de complejos inmunes. Les decía que puede ser dentro del espacio vascular, en los capilares, ¿no? Donde se activa complemento y se produce un infiltrado de tipo neutrofílico, ¿no? Y la otra es fuera del vaso sanguíneo para el caso de la enfermedad de Arthur. Y la de tipo 4, que les comentaba, tiene 3 modalidades. Una es la del citotóxico, que reconoce directamente a la célula que va a destruir, y las otras dependen de la activación TH1 y TH2, con la activación de macrófagos o eosinófilos respectivamente. Bien, la hipersensibilidad tipo 1, bueno, el perfil de respuesta de los linfocitos T para que ese tipo de respuesta de hipersensibilidad se produzca es la respuesta de tipo TH2, ¿no? El helper 2 diferenciado va a inducir en el linfocito B el cambio de isotipo para la producción de inmunoglobulina E, ¿ya? Dentro de las moléculas que van a intervenir en el cambio de isotipo tenemos a la interleuquina 4 y la interleuquina 13, ¿no? La producción de inmunoglobulina E va a depender de la generación de 2 señales. Una señal que va a ser promovida por las interleuquinas al inicio, y después vamos a tener la colaboración CD40-CD40 ligando, que va a terminar impulsando la transcripción de la cadena epsilon, de la cadena pesada de epsilon, ¿no? Y obviamente eliminando a todos los otros genes de cadenas pesadas, ¿ya? Los pacientes que tienen este tipo de respuesta son llamados atópicos, ¿no? Y las respuestas de tipo atópico tienen una condición hereditaria. Padres atópicos, hijos atópicos. Eso no hay vuelta que darle. Ya sabemos que el antígeno lo vamos a llamar alergeno. Corrientemente son proteínas que tienen actividad enzimática y de bajo peso molecular. ¿Ya? Obviamente las citoquinas TH2, entre ellas la 4, la 5 y la 13, van a ser las responsables de muchas de las características de las manifestaciones que presentan estos pacientes, ¿no? Se van a liberar o se va a inducir la producción de mediadores que van a provocar, entre otros casos, cambios a nivel de la fibra muscular lisa, entre ellas la contracción. Si la reacción es en un asmático, ¿no? Los trastornos atópicos más frecuentes son 3. Rinitis alérgica, asma bronquial y la otra es la dermatitis atópica, ¿no? En el caso del asma bronquial, los mediadores que son liberados o producidos van a inducir la contracción de la musculatura lisa bronquial y también la van a sostener, ¿no? Porque si se instala un proceso inflamatorio crónico, la producción de las moléculas que producen la contractura o la contracción de la musculatura lisa se va a sostener en el tiempo, ¿ya? Las características de los alergenos son proteínas, en su mayoría bajo peso molecular, tienen actividad enzimática, por ejemplo, en el caso de los dermatofagoides, que son los ácaros, ¿no?
De ellos, uno de los más frecuentes es el dermatofagoides steronissimus. Las respuestas alérgicas van a ser dirigidas contra las proteínas de las heces de los ácaros, ¿no? Estas proteínas de las heces de los ácaros tienen capacidad, tienen actividad enzimática y son capaces de degradar los desmosomas de las células, de las uniones de los epitelios mucosos. En este caso sería del árbol bronquial o del árbol respiratorio superior también. Bueno, en la medida que esta degradación se produce, estas moléculas, las moléculas, ¿no?, van a ganar acceso a la mucosa y van a poder interactuar con los mastocitos que están presentes para activarlos directamente. Son moléculas que tienen una alta solubilidad, son estables porque van a resistir, o sea, las epítopes van a resistir, ¿no?, los procesos de degradación dentro de los fagosomas, ¿ya? Y esto es así porque pueden ser presentadas en moléculas HLA clase 2. La respuesta no es dosis dependiente, ¿no? Bastan algunos microgramos del alergeno para desencadenar reacciones muy violentas en el individuo atópico. Bien, como les comentaba hace un rato, esta respuesta o este tipo de reacción se pueden establecer tres momentos, ¿no? Un momento relacionándolo con lo que es el mastocito. La primera parte corresponde a la sensibilización, que viene desde el momento en que ingresa el alergeno, es tomado por la célula dendrítica, se activa el linfocito T, que se diferencia a helper 2, y va a colaborar con el linfocito B para que haga el cambio de su tipo y se vuelva productor de inmunoglobulina E. Entonces, ¿quiénes van a intervenir? Las moléculas de HLA, el gen de interleuquina 4, porque va a ser la interleuquina responsable de la diferenciación de Th2, y también va a participar en inducir el cambio de isotipo para la producción de inmunoglobulina E. La IgE producida va a ser liberada, va a circular y después va a ser capturada por el mastocito. El mastocito tiene en su membrana unos receptores que son receptores de alta afinidad para la cadena pesada de la inmunoglobulina E, ¿no? Una vez que el mastocito captura la inmunoglobulina E, concluye la segunda parte, que es la fase de, concluye la fase de sensibilización, que es la primera parte, ¿ya? Los mastocitos se dividen en dos tipos. Uno son los de las mucosas y los otros son los del tejido conectivo. Los de las mucosas tienen la particularidad de tener altas concentraciones del receptor, inmunoglobulina E, en su membrana. Y se encuentran ubicados exactamente por debajo de los epitelios mucosos. ¿Qué epitelios mucosos son los que tienen la mayor concentración de este tipo de mastocitos? Los epitelios del árbol respiratorio y también los epitelios del tracto gastrointestinal. Bueno, como les explicaba hace un rato, los alergenos tienen la capacidad de atravesar, ¿no?, de atravesar la superficie epitelial mucosa y ganar acceso a la parte basal, donde interactúan directamente con los mastocitos. A producirse la interacción entre el mastocito y el alergeno, el mastocito se va a activar, ¿no? Entonces, la activación del mastocito es consecuencia de la reexposición, ¿no? De la reexposición. Además de los mastocitos, otras células que tienen este tipo de receptor, destacadas por supuesto, están los basófilos y también los eosinófilos, de los que ya también hemos hablado bastante. En la fase de activación, el mastocito lo que va a hacer es liberar sus mediadores preformados que están contenidos en los gránulos que están en el citoplasma, y también va a iniciar la transcripción genética, ¿no? En la transcripción genética se van a producir los mediadores de novo, que son dos básicamente. Uno es se van a producir prostaglandinas, leucotrienos, ¿no? Y tromboxanos, y también se van a producir citoquinas, ¿no? El perfil de citoquinas de los mastocitos es grande,
y producen citoquinas de perfil TH2 y también citoquinas proinflamatorias, ¿no? O sea, el mastocito promueve una inflamación local con perfil TH2. Muy bien, finalmente la actividad de las moléculas que son liberadas y transcritas, ¿no? Ejercen su acción. Esa es la fase efectora, ¿no? Entonces, un cambio que se va a ver de instalación rápida van a ser los cambios vasculares, ¿ya? Los cambios vasculares. Y después vamos a tener que se instala un proceso inflamatorio a nivel local. Entre los cambios vasculares, la evidencia de la permeabilidad vascular se va a incrementar, ¿no? Y eso va a causar edema en las mucosas que puede provocar compromiso de la capacidad ventilatoria del paciente. ¿Okay? Bien, acá tenemos lo que les acabo de comentar, ¿no? Entre el alergeno es tomado por la célula presentadora activa el linfocito T y el linfocito T se diferencia a helper 2, que va a colaborar con el linfocito B para activarlo y volverlo productor de inmunoglobulina E, ¿no? La inmunoglobulina E es captada por el mastocito a través de su receptor de alta afinidad, ¿ya? Ya la célula está sensibilizada. Si el alergeno reingresa y toma contacto con las inmunoglobulinas que ha capturado el mastocito, se va a activar. Y va a liberar mediadores preformados, ¿no? Que producen una reacción inmediata, ¿ya? Y tenemos los mediadores de novo que ejercen su acción después de algunas horas. ¿Por qué? Porque son producto de transcripción genética, ¿no? Son producto de las vías de señalización intracelular, y eso toma un tiempo. Respecto a la activación TH2 ya no lo vamos a revisar, pues eso ya lo conocemos, ¿no? Para la producción de inmunoglobulina E por parte del linfocito B se necesita la interleuquina 4 y las 13, que son las responsables de generar la primera señal, y la colaboración de las interacciones CD40, que va a expresar el linfocito B con el ligando, que es expresado por el linfocito T, que son los encargados de generar la segunda señal, ¿no? De interleuquina 5 ya pues hemos hablado en su momento, ¿no? Y sabemos que está relacionada con los eosinófilos, ¿no? Y con respecto a la interleuquina 13, en su momento les comenté que cuando se identificó esta molécula, se la relacionó con su capacidad para poder inducir la producción de secreciones de moco abundante, ¿no? Bueno, la producción de inmunoglobulina E, el linfocito B va a capturar el antígeno, lo va a procesar y lo va a presentar. Y después el linfocito T va a colaborar. ¿Y cómo va a colaborar? Mediante la secreción de interleuquina 4 y 13, que va a iniciar la transcripción del locus del genético de la cadena pesada epsilon, ¿no? Y a través de las interacciones CD40 con el CD40 ligando. La primera señal, que depende de la actividad de las interleuquinas, induce la generación de un RNA mensajero estéril, o sea que no transcribe todavía, ¿ya? Para que esto pueda producirse, es necesario que la molécula NF-κB colabore, ¿ya? Para que se pueda generar el RNA mensajero. ¿Ok? La segunda señal depende de las interacciones CD40-CD40 ligando, ¿no? Que refuerza el inicio de la generación de los RNA mensajeros y permite la transcripción final del locus de la cadena pesada epsilon, ¿ya? Una vez que se produce eso, los otros locus de las otras cadenas pesadas son eliminadas por recombinación delecional, así se llama. Bueno, las señales van a activar moléculas de la familia del factor de necrosis tumoral, moléculas asociadas, ¿no? De la familia del factor de necrosis tumoral, y van a permitir que finalmente el NF-κB pueda actuar de forma completa al
bloquear al inhibidor. Una vez que el inhibidor es bloqueado, este va a ser degradado, ¿no? Ya, la regulación, hay varias interleuquinas que están involucradas en esto, ¿no? El interferón gamma, los interferones de tipo 1, el TGF-beta, inhiben la producción de inmunoglobulina E al bloquear la actividad al antagonizar la actividad de la interleuquina 4. Y de esta forma también se suprime la transcripción de la cadena pesada de la inmunoglobulina E. Las interleuquinas 10 y 12 inhiben la producción de IgE, ¿no? Y colaboran amplificando la producción de IgG4. La interleuquina 21 va a inhibir el cambio de isotipo de inmunoglobulina E, y la IgG4, su actividad ya la revisamos en su momento, que es una molécula que regula la inmunoglobulina E por un mecanismo de competencia, ¿no? Impidiendo que la IgE pueda asociarse con su antígeno. De esta forma la bloquea. Los receptores para inmunoglobulina E, que son expresados principalmente en los mastocitos, eosinófilos y basófilos, son de alta afinidad. Son FS-epsilon-R1, ¿no? Su KD es de 10 a la menos 10. Y hay otro que es de baja afinidad, que tiene un KD de 10 a la menos 8. ¿Ya? El FcR1 es el encargado de activar a las células inmunes en este caso, ¿no? Y el Fc-epsilon, bueno, el R2 es un receptor de regulación, ¿no? Ambos también intervienen en los procesos de captura de alergenos para la presentación antigénica. Aquí tenemos el receptor de alta afinidad, que tiene una cadena alfa, ¿ok? Que tiene dos dominios de inmunoglobulina, con los cuales captura la IgE y la retiene para que tome contacto con el alergeno cuando reingrese. Y tiene dos cadenas asociadas, una beta y una gamma, ¿no? Las cadenas, tiene una beta y un homodímero gamma. Las cadenas beta y gamma contienen secuencias ITAM, o sea, tirosinsinasas, secuencias de activación asociadas a tirosinsinasas, ¿ya? Bueno, la actividad de las tirosinsinasas lo que hace es fosforilar, ¿no?, las secuencias de activación para que se inicie el reclutamiento de proteínas, de moléculas adaptadoras y la activación de las vías de señalización intracelular. Bien, las funciones biológicas del receptor tenemos acá, ¿no? En la célula presentadora de antígeno sirve para captar el antígeno, fagocitarlo e incluirlo en moléculas HLA clase 2, ¿ya? Bien, lo otro es, bueno, en el caso de los mastocitos, bueno, para activarlos, ¿ya? Les comentaba que los mastocitos son de dos, son básicamente de dos tipos: los mastocitos del tejido conectivo y los mastocitos de las mucosas, ¿no? Una diferencia importante era la cantidad de receptores de inmunoglobulina E que poseen sobre su membrana. Los mastocitos del tejido de las mucosas necesitan asociarse a inmunoglobulina E para poder activarse. Por eso se dice que son dependientes del linfocito T, ¿no? El linfocito T estimula a los linfocitos B para que produzcan IgE. En la medida que no haya IgE, entonces el mastocito no se va a activar. En cambio, el mastocito del tejido conectivo no depende de ello. El mastocito del tejido conectivo puede activarse por otras razones, como por ejemplo los traumas, ¿no? La exposición al sol. En la erisipela, en las quemaduras, es decir, de tipo solar, una población celular que participa activamente en la instalación del proceso inflamatorio a nivel de la piel son los mastocitos de tejido conectivo, ¿ya? Acá tenemos un cuadro con las diferencias, ¿no? La localización del mastocito del tejido conectivo es ubicuo. Les decía que el de las mucosas se ubica básicamente a nivel del árbol respiratorio, tanto superior como inferior, y también del tracto gastrointestinal.
la vida media del mastocito y del tejido conectivo es mayor a la de las mucosas. La dependencia del linfocito T es para el mastocito de las mucosas. Lo mismo que la cantidad de receptor que expresa este mastocito de las mucosas es mucho mayor a la que expresa el mastocito del tejido conectivo. Bueno, el contenido de histamina es mayor en el caso del mastocito del tejido conectivo y los proteoglicanos principales, ¿no? Para el del tejido conectivo va a ser la heparina y para el caso de las mucosas va a ser el condroitin sulfato. Bueno, acá están las rutas de señalización. Son tres las principales. Una que depende de la proteína quinasa C, ¿no? Que termina activando, bueno, los eventos principales que se van a dar no son tantos en realidad. Una vez que se activan, ¿no? Las secuencias de activación asociadas a tirosina, lo que tenemos es que se van a reclutar proteínas adaptadoras que terminan induciendo la degradación de lípidos de membrana. Se va a formar el fosfoinositol difosfato, va a ser metabolizado por la fosfolipasa C-gamma, ¿no? Para que se forme fosfoinositol trifosfato. Esta molécula va a inducir en la célula la elevación de los niveles de calcio iónico. El calcio iónico va a ser provisto principalmente por el retículo endoplásmico, ¿ya? Bueno, la formación, la elevación de los niveles de calcio a nivel intracelular, entre otras cosas, va junto con la actividad de la proteína quinasa C, va a inducir la fosforilación, igualito a lo que vimos en su momento para lo que era activación endotelial, la fosforilación de las cadenas de miosina, y esto va a hacer que los gránulos migren hacia la periferia. Finalmente, las membranas de los gránulos se van a fusionar con la membrana externa y van a liberar los mediadores preformados. Ya, entre ellos, decíamos, si es el mastocito de tejido conectivo, vamos a tener histamina. ¿Ya? Liberación de gránulos preformados, o de mediadores preformados. Lo otro es que se va a activar, ¿no?, una vía que es la de las RAS-MAPsinasas, que va a dar lugar a la formación de factores de transcripción nuclear, que va a iniciar la transcripción de genes. Al cabo de unas horas vamos a tener que se producen citoquinas, ¿no?, que les decía, tiene un perfil inflamatorio y también helper-2, ¿no? O sea, es una respuesta inflamatoria de tipo helper-2. Finalmente, la actividad del calcio y también de las RAS-MAPsinasas activa a otra enzima que es la fosfolipasa 2, que ya la conocemos, que va a degradar los lípidos de la membrana celular, y para la formación de ácido araquidónico, y va a entrar por sus vías de metabólicas, ¿no? La ciclooxigenasa y lipoxigenasa, para la formación de prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos, ¿no? Estos mediadores, entre otras cosas, lo que van a hacer es sostener, ¿no?, la contracción muscular lisa del bronquio. Bien, esta gráfica es una gráfica resumen de la respuesta de hipersensibilidad de tipo 1. Primero ingresa el alergeno, es capturada por la célula dendrítica, se produce la activación del linfocito T, se diferencia TH2, que colabora con el linfocito B para que se vuelva productor de inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E va a sensibilizar al mastocito. Cuando reingresa el alergeno, toma contacto con los anticuerpos que tiene el mastocito y se activa. Se liberan los mediadores preformados, ¿ya?, que van a ejercer su acción, y al cabo de unas horas se inicia la liberación de moléculas que son producto de la transcripción de genes, interleuquinas, ¿no? Les decía que es un perfil inflamatorio. Acá tenemos el 6, el factor de necrosis tumoral, ¿no? Y con un perfil TH2, ¿ok? Ya.
al final lo que vamos a tener es que si la actividad del mastocito no es regulado, se va a generar la presencia de un infiltrado, ¿no? Un infiltrado que puede iniciar una retroalimentación positiva amplificando la respuesta inflamatoria a nivel local, ¿ya? Bien, los mediadores preformados, la histamina, ya ustedes la conocen mejor que yo, ¿no? Tiene dos efectos principales, el H1 y el H2. El H1 tiene que ver con lo que es la contracción de la musculatura lisa, ¿no? Todo lo que es contracción. Contracción musculatura lisa, separación de uniones interendoteliales. Y el H2 tiene que ver con lo que es secreción. Secreción de moco, incremento de la permeabilidad vascular y liberación de ácido en la mucosa del estómago. Otros mediadores preformados, la serotonina, se liberan factores quimiotácticos que tenemos acá, ¿no? Y bueno, la heparina también. Ya, los mediadores de nuevo, comentaba de los productos derivados del ácido araquidónico, ¿no? Entre ellos tenemos a los leucotrienos, que también son conocidos como sustancia de reacción lenta de la anafilaxia. Su función principal es la de provocar la contracción prolongada de la musculatura lisa. Los tromboxanos y las prostaglandinas también, además de ser vasoactivos, producen broncoconstricción, o sea, contracción de la musculatura lisa del bronquio. Y finalmente tenemos al factor activador de plaquetas, ¿no? Que también es una fuente importante de metabolitos del ácido araquidónico, ¿ya? Este tipo de respuesta puede tener una fase tardía, que se produce a partir de la cuarta a octava hora, después de la reacción inicial. Esa fase tardía se observa en las respuestas, se observa o se demuestra mejor cuando se hacen las pruebas cutáneas de sensibilidad a alergenos, ¿no? Una vez que se hace la prueba y se lee a los 10 minutos, hay personas en las cuales a partir de la cuarta hora se forma un halo eritematoso, ¿no? Que corresponde a una respuesta de tipo tardío, ¿ya? Y entre las cosas que se encuentran, bueno, está que el mastocito produce quimiotaxis de eosinófilos, ¿no? Se va a encontrar un infiltrado eosinofílico y la actividad de este conjunto de interleuquinas, ¿no? Interleuquina 3, 4, 5, 13, el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos. Bueno, la fase tardía de la reacción de hipersensibilidad de tipo 1, una vez que el mastocito se ha activado y la respuesta inflamatoria se ha instalado y se está sosteniendo, vamos a tener que van a comenzar a arribar linfocitos T y linfocitos B. Los T se van a diferenciar a TH2, se van a activar, y los B se van a volver productores de inmunoglobulina E. Se va a reclutar macrófagos, ¿no? Los macrófagos se van a activar y van a ser productores de interleuquinas, ¿ya? De interleuquinas proinflamatorias, ¿no? Después tenemos que se reclutan eosinófilos que se van a activar y a liberar sus enzimas, van a destruir tejido. Tenemos que se reclutan neutrófilos que también al ser reclutados se van a activar y van a producir daño tisular. La activación del macrófago, disculpen, va a tener un tipo de perfil de activación TH2, ¿no? Y este tipo de activación va a colaborar con la instalación de procesos fibróticos o de fibrosis a nivel del pulmón, ¿ya? Bueno, los trastornos principales o que se ven con más frecuencia son el asma, la rinitis alérgica y la dermatitis atópica. También alergia a alimentos, ¿no? Por supuesto. Y el caso extremo es el de la anafilaxia con el choque anafiláctico, que puede ser mortal, ¿no? Si hay alguien con anafilaxia, ustedes tienen que actuar de inmediato para darle tratamiento al paciente. Bueno, ¿quién no conoce a un asmático, no? La respuesta inflamatoria corresponde al tipo de activación HELPER-2, por eso se habla de una inflamación de tipo 2, ¿ya? Que se va a caracterizar por la presencia de un infiltrado eosinofílico.
Los eosinófilos generalmente comienzan a aparecer a partir de la cuarta, sexta hora, me parece, y hay lugares, o si se puede, ¿no? A veces es posible solicitar el estudio de eosinófilos en muestras de esputo, ¿no? De moco bronquial, ¿ya? Bueno, hay un grupo de pacientes que no, que presentan trastornos que tienen las características del asma, pero que no corresponden a una respuesta de hipersensibilidad de tipo 1. Bien, acá en la gráfica tenemos la comparación entre lo que es un bronquio normal y un parénquima pulmonar normal. Como ven, hay mucho espacio aéreo, hay buena ventilación, y el bronquio no es un bronquio más bien delgado, con poco músculo. La mucosa es también delgada, y al otro lado está todo hipertrofiado, ¿no? Hay una gran hipercelularidad, hay hipertrofia de la musculatura lisa, hay un gran infiltrado a nivel del intersticio pulmonar, ¿no? Definitivamente la capacidad ventilatoria de este paciente está muy, muy venida menos, ¿ya? En cuanto al tratamiento, bueno, hay varias formas de manejar este tipo de respuesta. La más conservadora consiste en tratar de estabilizar, entre comillas, la membrana del mastocito. Para eso se pueden dar medicamentos como el cromolin, ¿no? Que lo que busca es evitar que el mastocito se vaya a degranular. A eso le dicen estabilizar la membrana, impedir que se produzcan los eventos de granulación del mastocito, ¿ya? Esto, por supuesto, va a bloquear, ¿no?, la producción de los mediadores derivados del ácido araquidónico, porque el mastocito al estabilizarse ya no va a continuar con sus vías de señalización. Si esto no es posible manejarlo, o esto no controla, o no hay mejoría del paciente, bueno, se puede manejar la actividad inflamatoria, y eso se va a hacer a través de la administración de corticoides, ¿ya? Si el tratamiento con corticoides, bueno, no nos lleva a un buen resultado, se pueden asociar antagonistas de los leucotrienos, ¿no?, o antiprostaglandínicos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el montelukast. De repente alguien de ustedes ha tomado o toma montelukast. La idea es bloquear la actividad de los derivados del ácido araquidónico y permitir que la musculatura lisa bronquial se pueda relajar. Bueno, en situaciones de emergencia se puede utilizar epinefrina, ¿ya? Pero la administración de epinefrina tiene que ser controlada, ¿no?, y supervisada por el médico. Si todo falla y no hay respuesta, entonces se puede recurrir a tratamiento biológico, o sea, el uso de anticuerpos que van a estar dirigidos contra interleuquinas que están relacionadas con la respuesta de hipersensibilidad tipo 1, o sea, la interleuquina 4, la interleuquina 13, la interleuquina 5, o los receptores, ¿ya? En nuestro medio el más usado es el omalizumab, ¿no?, que está dirigido contra los dominios CH1 y CH2 de la inmunoglobulina E. ¿Ok? Y la idea es disminuir el uso de corticoides. O sea, son pacientes que usan mucho corticoides, ya no se le puede seguir dando, no mejora, no mejora, no mejora, entonces hay que pasar a darle un biológico, el omalizumab. El mepolizumab está dirigido contra la interleuquina 5. Entonces, esto se da en el caso de pacientes que tienen eosinofilia, ¿no? Interleuquina 5 es hablar de eosinófilos que tienen eosinofilia y ya no se les puede estar dando tanto corticoide, ¿ok? El benralizumab está dirigido contra el receptor alfa, la cadena alfa del receptor de interleuquina 5. También en los casos de pacientes con eosinofilia persistente. El reslizumab también está dirigido contra la interleuquina 5 y tiene la misma indicación que el mepolizumab, ¿no? Pacientes con eosinofilia y que reciben corticoides, y uno no puede estar dándole corticoides, aumentar ni prolongar el tratamiento con este tipo de moléculas, ¿no? Los otros dos, el lebrikizumab y el tralokinumab,
se utilizan midiendo una molécula en suero que es el periostin, que es un indicador de la actividad o respuesta de TH2, ¿no? Si está alto, nosotros vamos a manejar al paciente basándonos en los niveles, en la concentración de esa molécula. La verdad que no sé si en algún sitio en el Perú se dosa el periostin, ¿no? Pero de todos modos, el lebrikizumab está dirigido contra la epítope de la interleuquina 13, en el punto de unión con la cadena alfa del receptor de interleuquina 4. ¿Ya? ¿Se acuerdan que el receptor de interleuquina tiene dos cadenas? Y está conformada por la cadena alfa del receptor de interleuquina 4 y por la cadena alfa 1 del receptor de interleuquina 13. En este caso es el sitio donde la interleuquina se une con la cadena del receptor de interleuquina 4. Y el tralokinumab, bueno, bloquea la cadena alfa del receptor de interleuquina 13, y también la cadena alfa 1 y la cadena alfa 2 del receptor de interleuquina 13. Bueno, la anafilaxia, ya les dije que tiene en su forma más grave, produce choque anafiláxico que puede ser mortal. Y entre otras características está la de producir edema de mucosas, ¿no? Especialmente las mucosas del tracto respiratorio, ¿ya? Un desencadenante común es el veneno de insectos, ¿ya? Particularmente el veneno de la abeja, ¿no? Que son proteínas altamente inmunogénicas, ¿ok? Bueno, la atopía ya les comenté hace un rato, ¿no? Es una condición hereditaria, papás alérgicos, hijos alérgicos, en eso no hay vuelta que dar. En cuanto a la hipersensibilidad de tipo 2, como les comentaba al inicio de la clase, esta es una respuesta citotóxica que va a ser mediada por anticuerpos y también puede ser mediada por moléculas del complemento, ¿ya? Hay otra modalidad en la cual los anticuerpos pueden producir disfunción celular, ¿no? Y eso se ve en los casos de miastenia gravis y también en la enfermedad de Graves en particular. Como ven, en este caso el anticuerpo se ha fijado a una célula, ¿no? Y está formando un complejo inmune. Este complejo inmune está siendo reconocido por la célula inmune a través de su receptor. La célula se va a activar, va a liberar sus productos, ¿no? Y va a destruir a la célula, ¿ya? Y lo mismo sucede en el caso de que se asocien moléculas de complemento. La célula inmune va a reconocer el complemento a través de su receptor. Se va a activar y va a destruir a la célula que está formando el complejo, ¿ya? Bien, entonces hay dos modalidades de daño. De esa forma, la adherencia es opsónica, en el cual el anticuerpo o el C3 o la molécula C3 se va a unir a la célula, ¿ya? Y después se va a inducir el daño mediado por la célula inmune. Y la otra es la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, ¿ya? En la que la célula va a ser destruida, ¿no? Por un proceso no fagocítico. En esto tienen las células, particularmente las células natural killer, los neutrófilos, los monocitos y los eosinófilos. En el caso de la adherencia opsónica, las células van a ser capturadas, van a ser internalizadas e incluidas dentro de un fagolisosoma donde finalmente van a ser destruidas. Bien, acá tenemos la adherencia opsónica. El ejemplo, bueno, este es un microbio, una bacteria, pero no importa, el mecanismo es el mismo. Sea anticuerpos, sea complemento, el intermediario, la célula va a ser incluida en una vacuola fagocítica donde finalmente va a ser destruida. Y en la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, es el mecanismo que vimos al inicio, ¿no? Sea complemento, sea anticuerpo, la célula inmune va a reconocer el complejo y se va a activar y va a liberar mediadores que van a terminar destruyendo el tejido. ¿Qué trastornos o qué procesos están relacionados con este tipo de respuesta? Tenemos las reacciones
de incompatibilidad por grupo sanguíneo, tanto ABO como RH. Y dentro de las RH, bueno, la más característica es la enfermedad hemolítica recién nacida, ¿no? En la que la madre RH negativo termina formando anticuerpos contra los fetos, ¿no? Que tienen glóbulos rojos RH positivos, ¿ya? Y de los antígenos del grupo RH, el principal va a ser el antígeno D, ¿no? Contra el cual se va a dirigir con más frecuencia la respuesta inmune. Hay otros grupos sanguíneos que también pueden producir este tipo de trastorno, vamos a verlo en un momento. Dentro de las reacciones inmunes está la anemia hemolítica autoinmune, ¿no? El hematíes es opsonizado por anticuerpos, y estos hematíes opsonizados finalmente son capturados en el vaso para ser destruidos. El otro es la púrpura trombocitopénica autoinmune, que se puso de ejemplo al inicio de la clase. En el síndrome de Goodpasture lo que se forma son anticuerpos que van dirigidos contra la porción no colágena del colágeno tipo 4. Colágeno tipo 4 hay principalmente en la membrana basal glomerular y también en la membrana basal pulmonar. O sea, estos pacientes cursan con glomerulonefritis y con neumonitis, ¿no? Y dentro de su cuadro clínico pueden cursar con episodios de hemoptisis, ¿ya? El otro es el pérfido vulgar, en el cual los anticuerpos van a estar dirigidos contra secuencias o contra proteínas, ¿no? De los que forman parte de la estructura de los desmosomas. Las moléculas que están más comprometidas en este tipo de respuesta van a ser las desmogleínas, y de las desmogleínas, las que van a ser objeto del ataque autoinmune principalmente son las desmogleínas 1 y la 3. Y también están los procesos de reacciones inducidas por drogas. Y dentro de los grupos sanguíneos, además del ABO, en el cual el anticuerpo que tiene un rol central es la IgM, ¿no? Que termina activando complemento y produciendo hemólisis intravascular. Están los que son productos de sensibilización. Entonces tenemos otros grupos sanguíneos. El grupo RH, principalmente los dirigidos contra el antígeno D, que es el más grande, es el principal. Pero también hay otros antígenos, como el C, el C pequeña, el E y el E pequeña, contra el cual se pueden formar procesos autoinmunitarios, ¿no? O procesos de respuesta inmune, ¿ya? De respuesta inmune. El KEL es otro, para el cual también la respuesta es de tipo IgG, ¿no? Y el DAFI, que también es otro en el cual la respuesta es mediada por IgG. Con referencia al grupo sanguíneo MNS, también el anticuerpo que media la respuesta va a ser una IgM. O sea, este tipo de respuesta inmune va a contar con la colaboración de complemento. Bien, la citotoxicidad mediada por anticuerpos también puede ser ejercida por la natural killer, eso ya lo hemos revisado harto, ¿no? La natural killer tiene un receptor que es la molécula CD16, que al interactuar con el anticuerpo que ha formado complejo con la célula blanco, bueno, la elimina, ¿no? Por mecanismos mediados por enzimas y perforinas. En la miastenia gravis se forman anticuerpos que están dirigidos contra el receptor de acetilcolina. Estos anticuerpos van a interferir con la transmisión sináptica, y si la enfermedad progresa y se vuelve severa, puede producir paro de los músculos respiratorios. Entonces el paciente va a morir por paro respiratorio. En las reacciones a fármacos, en algunos casos se puede producir una reacción de perfil de hipersensibilidad de tipo 1, ¿no? En otros se puede producir una respuesta que se caracteriza por la infiltración celular, ¿no es cierto? Que es una respuesta de tipo retardado. Y en otras se pueden producir depósitos de complejos inmunes que corresponden a la reacción de Artus. Bien, en el síndrome de Goodpasture les decía que se forman anticuerpos contra la porción no colágena del colágeno tipo 4, ¿ya? Y
bueno, acá hay un glomérulo renal completamente destruido, y lo que se observa en lo que se refiere al depósito de inmunoglobulina G, como se deposita en toda la membrana basal, en un patrón que se llama patrón lineal, ¿no? Que es diferente a lo que se observa cuando hay depósitos por complejos inmunes. Por ejemplo, en la glomerulonefritis postestreptocócica se observa un patrón que se llama patrón de tipo granular. Muy bien, muchachos, hasta aquí llegó la revisión. Muchas gracias por su participación. Ya nos reunimos en la siguiente oportunidad.